Mónica Falcón, qué gusto saludarte, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Daniela Costa, gracias. Presidente de la Asociación Civil por un Trabajo Doméstico y de Servicios Dignos. Fernando Illánez, qué gusto saludarte tiempo después. Muchas gracias. La esclavitud y explotación laboral. Estaba yo hablando de Know the Chain, que es esta ONG que da a conocer datos escandalosos, en donde marcas pues muy caras, marcas muy buenas, hay marcas que tienen más de 90 años, ¿no? Con una gran trayectoria, someten a una esclavitud laboral. Yo dije, pues no hay que irnos a las marcas hasta allá, ¿no? Vete a la colonia de aquí al lado y verás que vas a encontrar la misma esclavitud o peor. ¿Cómo se vive la esclavitud en México? Bueno, el concepto, para llamarlo por su nombre, que es el trabajo forzoso. ¿No es esclavitud? No, son dos cosas distintas. El trabajo forzoso es un trabajo en el cual se le inhibe de todo el ejercicio sus derechos laborales a la persona, que presta un servicio en favor de otra, pero sin tener un derecho a un salario o salario adecuado, a las libertades de movimiento, a las libertades de acción, a seguridad, salud, bienestar. ¿Y esclavitud qué es? Bueno, pues yo creo que eso ya tiene otras connotaciones un poco más dramáticas. Francamente, la concepción en el derecho del trabajo no se utiliza. El concepto real es trabajo forzoso. Y me parece que ese es donde debemos tal vez alinear las cosas. Hay convenios internacionales que México tiene ratificados, se han tomado muchísimas acciones durante muchos años para erradicar estas formas de trabajo forzoso, que no debemos concebirlas como el hombre encadenado a una máquina, sino simplemente una persona a la cual no se le permite su movilidad, ¿no? Que llega a un trabajo y lo dejan ahí por cualquier razón, por una deuda, porque le retienen documentos, como nos hacen a nuestros mexicanos en Estados Unidos, que les retienen los documentos, les pagan hasta el final de las cosechas. Entonces, bueno, claro, ese es una forma de trabajo forzoso, porque el señor pues simplemente pierde su movilidad y su capacidad de movimiento. Claro, aunque también hay una distinción, digamos, en términos un poco más amplios, digamos, esclavitud, en realidad esclavitud moderna, podríamos hablar como toda forma en donde se cohíbe, digamos, la libertad de los trabajadores, pero ahí también estamos hablando, por ejemplo, del tráfico de órganos, estamos hablando también de trata de personas, de trata sexual, pero particularmente, digamos, en el ámbito laboral es lo que se ocupa como trabajo forzoso. Y no es menor, y bueno, de antemano a mí nada más me quisiera agradecer mucho tu espacio, porque quienes nos movemos en el mundo laboral aquilatamos mucho este tipo de espacios, dado que nos acerca a una audiencia que pareciera por ahí invisible y lejana a esas realidades, y es justamente la ciudadanía. Es decir, las personas que día con día, que gracias a su ingreso consumen productos o servicios, hacen una diferencia. Entonces, cuando hablamos en este mundo laboral, nada más un poquito para contextualizar, estamos hablando de estas cosas que tú señalas bien, ¿no? Como esclavitud, trabajo forzoso, y de hecho, hace algunos ayeres, la Organización Internacional del Trabajo estimaba que más o menos son 170 millones de dólares lo que la industria ilícita tiene de ganancias. Cuando digo ilícita, es que está basada justamente en el trabajo forzoso, en la trata de personas. Pero también, por otro lado, tenemos que organismos como el Foro Económico Mundial señalan, ¿no?, que aquellas empresas que apuestan a programas de bienestar laboral tienen un retorno de inversión de 470%, lo que significa que no es solamente que el trabajador se ponga la camiseta, significa sostenibilidad, significa productividad y significa trabajo digno, que es lo importante a señalar aquí, ¿no? La antítesis. Yo en toda esta materia, como nosotros alimentamos Internet, ¿qué tal Fernanda alimenta Internet? No Internet alimenta, ¿qué tal Fernanda? Hay cosas que no se dicen en Internet. Por ahí busquen, por favor, un video que tengo. Fernanda Familiar, ladrilleras. De hecho. Es impactante lo que pasa ahí. Pero frente a la autoridad sabe de estos niños. Claro. Yo entrevisté a la autoridad. Saben perfectamente que existen niñas y niños en las ladrilleras, en un trabajo forzado, terrible. Y nadie dice nada. Hay 2.3 millones oficial niños, niñas y adolescentes que están en trabajo infantil en México. 2.3 millones. Sí, oficial. Que no necesariamente es forzoso.
Pero es trabajo ¿Qué infantil. quieres decir? Eso sí. Chícharo, por ejemplo, No, ser no, un no. chicharito No. en un súper. Es que el trabajo forzoso, perdón que insista, pero es la inhibición del ejercicio de las libertades y de los derechos laborales. El trabajo infantil, que también está prohibido, también tenemos convenios internacionales firmados, pues es la actividad laboral que puede ser inclusive a través de un sueldo, Por eso, con Fer, libertades. Por eso, Fer, pero hay Pero dos, son tres dos co- hay- cosas distintas. No, Fer, pero a hay ver, 2.3 no, está muy mal. millones de niños trabajando. Yo nomás quiero En condiciones de distinguir. explotación. Yo nomás Es quiero sí, distinguir. importante Algo distinguir. importante que con el concepto de esclavitud laboral nos referimos a aquella en la cual una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debida coacción. O sea, me refiero las amenazas, el abuso, el poder, el engaño, entre otras, y van Por incluidos eso, niños. las definiciones están en internet, Sí, así que es. las encuentren. Sí. ¿No? Las podemos encontrar fácilmente. Sí, nosotros vamos a alimentar a internet. Así es. Y en esa alimentación a internet quiero que me cuenten las realidades. La neta del planeta. Porque les voy a decir una cosa. Aquí podemos definir Claro. que si es esclavitud, que si explotación, que si la manga. Hay 2.3 millones de niños oficialmente registrados con trabajos que no deberían de llevar a cabo. Es Te correcto. pongo el ejemplo. Ninguno Entonces, debería Se llevar. encuentran en total Claro. invisibilidad ante el gobierno como en organizaciones. Por eso. El tema general son los jornaleros agrícolas. A ver, Pero Las y los trabajadores para ahí, domésticos. a ver, ¿a qué hora se levanta un jornalero? 5 de la mañana. Junto con el sol. Exactamente. Perfecto. ¿Y 5 de luego la qué procede? mañana, todo el día, en condiciones altamente peligrosas. ¿Comen una vez al día? O dos, y Y lo si que bien lleguen les a va, comer. si bien y les les va. Y yo creo que aquí es... No todos, digo. Obviamente. ¿Y, no hay, y hay sueldo? Sí, en muchos casos Porque sí, en los muchos niños de casos las no. ladrilleras Sí, no tienen sueldo. necesariamente, no o sea, digamos, trabajo infantil no necesariamente significa que va a haber un sueldo por ahí, de entrada. Significa que hay un abuso y significa que hay Exactamente. explotación. Pero más allá de esto, lo que acabas de decir es clave. Y digamos, alimentemos al Internet. Por favor. Es decir, hemos aprendido que no es suficiente las leyes, y mucho menos cuando tenemos un estado de impunidad. Exacto. No es suficiente que por decreto vamos a desaparecer la pobreza, pero sí es muy importante que todos, desde nuestras trincheras, contribuyamos. Por eso insisto que estos espacios son importantes. ¿Por qué? Porque detrás de nuestro consumo están las decisiones. O sea, si hay 170 millones de ganancias de una Así industria es. ilícita, es que alguien está comprando y ofertando. Entonces también Ahí nosotros está nuestras decisiones. Y ¿No entra un tema tendría que difícil. tener un etiquetado especial cada Exactamente. producto ahora que está tan Sí. de moda? Las etiquetas que, por cierto, no sirven para nada Exacto. y tienen un mundo de conflictos. O Absolutamente. sea, no tendría que decir, este saco que tú compraste en Massimo Dutti, Está antier, hecho libre fue de hecho trabajo por- infantil, Ajá. libre de trabajo Libre de infantil, trabajo infantil. libre de trabajo forzoso. Y justamente es la oportunidad que tiene nuestro país y no es menor el contexto. Y justamente es tan importante subrayar la necesidad de que nosotros también como consumidores, pero también los empresarios, Claro. tengan Como la, los empresarios. no solamente, digamos, porque aquí no se trata de, digamos, acusar totalmente a todas las empresas. Se han hecho cosas muy importantes. México tiene también empresas que han hecho cosas muy importantes en favor de la dignificación laboral. Pero se trata realmente del propio país, de la oportunidad Ahora, que tengamos. ¿no? me En van a ese decir sentido. que a lo mejor la pregunta sobra. No hay pregunta que sobre. Pienso. ¿Los empresarios saben o es un tema de recursos humanos? Es un tema en donde, o sea, ¿quién es el que acaba contratando esa mano de obra? Si me permites contestar. En el caso de los jornaleros agrícolas se presentan prácticas de reclutamientos de explotadores, es decir, ese sector se encuentra con muchas prácticas que facilitan la trata de personas, son los intermediarios. A ver, te pido un favor, no leas. Ok, ok. Primero, te lo suplico. Ok, ok. Estamos expertos en la mesa. No me leas párrafos, eso está en internet, te lo pido. La pregunta es, ¿el empresario sabe? ¿El empresario sabe que van a contratar a niños, a jornaleros? ¿El empresario sabe las totales necesariamente. condiciones de la gente que hace su producto o servicio? En mi experiencia no necesariamente, perdón que te gane, No, Fer. no, por No en la mayoría. Pero eso no significa que no deba, o sea, que la ignorancia o el que no saberlo no justifique que lo hay. O sea, aquí lo importante es que no es solamente recursos humanos. Estamos hablando de la cadena que representa tu empresa, que representa tu
pues sí, tu fuente de empleo. Entonces no puede quedar únicamente en recursos humanos la responsabilidad del reclutamiento de las personas, sino que tú debes también de trasladar un concepto por ahí que se viene manejando mucho, que es la gobernanza de tu empresa, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, que tan solo que tú volteas a ver a los trabajadores como tus socios, como parte importante. O sea, a ver, Pues si sí. hay empresas que están Tendría que apostando ser. a Tendría programas que de ser. bienestar Yo laboral. solamente conozco entonces, una por empresa favor. que hace eso. Bueno, dos, básicamente. Los viñedos del Valle de Guadalupe, Así es. con todos los dueños de los viñedos, que son los campesinos que plantan la uva, y Yakult, con don Carlos Casuga. Pero yo sí creo que hay algunos empleadores, no los voy a llamar en este caso empresarios, empleadores con lo que a mí respecta el tema del trabajo doméstico, que obviamente saben lo que están haciendo, saben los abusos que cometen en contra de las trabajadoras y trabajadores. Mira, por eso te pedí no leas. Te voy a decir por qué. Tú tienes un bagaje de conocimiento, Daniela, en torno a ese tema con el que vamos a regresar. El trabajo doméstico. Eso eres una bala en ese tema. Deja a los jornaleros, deja a los niños. Vamos a pausar eso. Tenemos que ir a un corte, a unos spots QTF. Pero, Daniela, lo que pasa en casas, Así es. puta, es verdaderamente vergonzoso. Sí, claro. Porque estás hablando, y lo sabes, Daniela, estás hablando de gente de dinero, porque tiene para pagar sueldos. Exacto. Pero que es la gente más miserable, Así es. que lo único que tiene es dinero. ¿De Exacto. eso te parece? ¿Regresamos Sí, a hablar me de parece eso? perfecto, sí. Sí, lo demás que lo busquen en internet, igual que tú que yo. No, aquí es que, a ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Tienes, por ejemplo, alguien en la cocina, en las recámaras, en la limpieza, o en tu... ¿Tienes alguien que te ayude en casa? ¿En tu departamento? Claro. ¿Cuánto le pagas? ¿Cada cuánto descansa? ¿Come lo mismo que tú? ¿Qué ropa usa? ¿Qué hace cuando se enferma, no? ¿Qué hace cuando se enferma? ¿Tiene hijos? ¿Es casada? ¿Vive cerca de ti? ¿Vive lejos de ti? ¿Quién es? ¿Cuál es su segundo apellido? ¿Cuántos años tiene? ¿Sus papás mueren recientemente o viven? Oye, ¿o habla español? Pues vamos a la división de los minutos. Fernando Illanes, ¿querías comentar algo en relación a las empresas que sí hacen las cosas bien? Sí, mira, yo insistía desde el principio que hay que distinguir porque tenemos un crisol en el país y en todas partes del mundo. Las empresas socialmente responsables que se toman a la tarea, se autodeterminan de vigilar que sus proveedores, que su cadena de suministro, su cadena de valor que se llama, cumplan con las obligaciones legales, no tengan trabajo infantil, no tengan trabajo forzoso, pues tienen una limitación en la vista, ¿no? O sea, realmente, pues por más que quieran, a lo mejor llegan al segundo, al tercero, pero ya al quinto proveedor, es decir, al que el recolector de PET, que con el cual se fundió y los hizo una fibra, pues a lo mejor hasta allá no llegamos. Entonces ahí se necesita, hay un aspecto cultural que es importantísimo. La gente debe saber sus obligaciones, pero también tiene que saber sus derechos. También debemos distinguir que hay empresas, tenemos una debilidad empresarial en México espantosa. La mayoría de los empleos los dan las micro y pequeñas empresas. ¿Quiénes son esos señores? Unas personas que eran trabajadores, se quedan sin empleo, si les va bien empiezan una autoactividad y luego si contratan a un trabajador se convierten en patrones. No saben qué es ser patrón, no saben qué obligaciones tienen, están en la orfandad, nadie los orienta, nadie los ayuda, nada. Y vale la pena que estos esfuerzos que hacen estos microempresarios, estos grandes empresarios, sean reconocidos a través de estas certificaciones que existen, nos van a ser de enorme utilidad para cumplir con el TEMEC. Tenemos un procedimiento que se estableció a última hora en la firma del TEMEC, que a una empresa, por una situación sindical, una situación de explotación en la cadena de suministro, le puede generar problemas comerciales. No, y eso bueno. afectará a la economía del país, Así y los es. empleos, El TEMEC etcétera. tiene Así es. sus bases y sus puntos claves. Entre ellos, tiene que haber outsourcing, tiene que haber condiciones claras De en el trabajo trabajador, digno, exacto. tiene que haber una certificación
Y en eso estás tú, Mónica. Así es, nosotros estamos como Freedom Seal, una organización que nace también en Estados Unidos, iniciativas de empresarios también preocupados por esta parte de cadenas de suministros, y junto con otras organizaciones estamos empujando este tipo de sellos, este tipo de certificaciones en el que tengan la certitud, por ejemplo, los empresarios, de que a lo largo de su cadena sus proveedurías, pero también dentro de sus propios lugares de trabajo, estén con la dignificación laboral, o sea, estén respetando el trabajo digno y no haya estos matices de trabajo forzoso. Ahora, es muy relevante, nada más como para subrayarlo, muy importante en el contexto en el que estamos, porque si bien el TIMEC nos vino a cambiar toda esta parte, también es una muy buena oportunidad para que los propios empresarios, no necesariamente los que exportan, pero también este mundo, esta masa. Que están en la cadena de valor. Que están en la cadena de valor. Eso. Ese es el punto, que son los que están en cadena de valor. Entonces, no es suficiente, o sea, no es nada más porque no exporto que no tengo que dignificar el trabajo. Es porque yo formo parte de una cadena de valor. Y son, al final, es la economía de nuestro país. Por eso me gusta el nombre de la ONG Know the Chain. O sea, entérate de la cadena, entérate de cómo es el tema. Platicando con Daniela Acosta y pidiéndote, Dani, no leas porque tienes mucho más que darnos que un párrafo que es una definición que la encontramos en cualquier parte de internet. Tú has trabajado arduamente, Dani. Bueno, fuiste recolectora de PET. Sí. Es un mundo, ¿verdad? Es un mundo. Lo que pasa en la basura, es un con tema la basura. delicado, es un tema donde también se da mucho la trata de personas. Yo entré por necesidad a trabajar y me di cuenta de todos los tiraderos de basura que había desde el bordo hasta las transferencias. Y ¿Las transferencias? Sí, por ejemplo, donde van todos los camiones y separan ahí toda la basura y venden, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo, venden el kilo de PET, un ejemplo, en 3 pesos, se vendían por toneladas a China, por ejemplo. En un mes tardaba en llegar el barco de aquí a España y ya se iba haciendo hilo para una marca de ropa. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Y cuánto le pagan a la gente que recolectaba el PET en ese 3 tiempo? pesos. Ajá, sí, en ese tiempo un sueldo de 500 pesos a la semana y ve todo lo que ganaban. O sea, ya en el trayecto, Daniela, me estás diciendo que ya en el trayecto ya iban de 30 a 40 días haciendo el hilo. El hilo para España, para una marca muy conocida de ropa. Los barcos tejen y hilan, digo, o sea, se fabrica en los barcos y la las travesías. La gente, la que lo recolecta, la que se expone con jeringas a lastimarse. 3 pesos. 3 pesos, exactamente. Decías que internamente, y un día te quiero entrevistar, Dani, a ti con todo esto, porque de verdad tienes unas historias que a mí me dejas perpleja. Quiero hacer un periodismo de vida contigo porque bien decías, la basura es de quien la trabaja y se gana mucho dinero en el tema de la basura, pero también hay unas mafias brutales. Tremendo. Yo salí por eso, porque como bien dice Fer, ¿no? Mis jefes eran regios, mueren, teníamos el negocio frente a la central de abastos, entonces empezaban a secuestrar ya a todos los que mandaban hasta 1,000 toneladas. Y te estoy hablando de muchos países, Estados Unidos, Europa. Entonces yo dije, no, yo mejor aquí le paro, me siento suficiente. No, fue cuando terminé trabajando por una agencia como trabajadora del hogar. No sé si sea bueno o malo, pues que sea yo una mujer muy atravesada, muy impulsiva, y la primera vez que me faltaban al respeto en una casa que era de planta, pues fue cuando estallé, que se quiso... La historia común... ¿Qué te hicieron? Te voy a decir algo. La historia común que minimizamos mucho es que lo vemos en la telenovela. ¿Qué pero te hicieron? Se quiso pasar el listo, me tocó, y se quiso pasar el listo, el jefe, el patrón, el esposo, y pues yo lo empujé y me dijeron que me iban a acusar de robo. Le dije, como quieras, y yo hice un escándalo, y aproveché y le dije a la esposa pues todo lo que sabía, ¿no? Entonces fue mi escape, no hicieron nada contra de mí, pero pude librarme. Desde ahí sale el proyecto de yo, vamos a hacer una organización bien constituida, una asociación civil,
por un trabajo doméstico de servicios dignos, pues porque te das cuenta. Defiendes a todas las personas que se dedican a las esto. compañeras trabajadoras del hogar. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, jardineros, choferes. Claro. Porque también hay hombres que trabajan en el hogar. Entonces me voy dando cuenta de la situación. Dani, ¿qué has oído? Yo he oído unas cosas He que oído me cuentan y visto. muchas de ellas. He ¿Qué oído has y visto visto. como mujer? ¿Eres mamá? Sí. Como mujer, como mamá, como ciudadana, que dices, híjole, mi Fer, esta cosa sí es inexplicable, man. Te pongo un ejemplo. Unas hermanas, ya grandes de edad, trabajaron toda la vida con 2 familias, hermanas, las empleadoras hermanas y las trabajadoras del hogar hermanas también, toda la vida. Entonces, esa doble moral que manejan, ¿no? Criaste a mis hijos, eres como de la familia, eres la nana de mis hijos, pero escatimo para pagarte un sueldo y escatimo para darte de comer. Tú nada más puedes comer frijoles y arroz. Se muere una de las hermanas. ¿De la patrona o de las...? De las empleadoras, Bien. una de las compañeras, y la sacan. A la otra. Sacan a la muerta, a la que falleció. ¿A la calle? A la puerta así de su casa, y a la hermana no le permiten entrar por sus cosas a su casa. O sea, Yo conocí una, Araceli trabajaba conmigo muchos años. Y un día me dijo, señora, yo no puedo creer que yo pueda comer lo mismo que usted. Le dije, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? ¿Pues que no es así? Me dijo, no, señora. Yo llegué a trabajar con la señora Irma Serrano, y a mí no me importa decirlo. Sí, ¿no? sí. No me importa. Yo creo que es dignificarlo. Sí, Y mira claro. que Irma es mi comadre, ¿eh? Claro. No estoy hablando de un caso lejano, pues. Sí, no. De ay, la señora Irma Serrano, no, es mi comadre. Y me dijo, no, a mí me corrió porque yo me subía una taza de té a mi cuarto. Los cuartos, cuando yo he visto los cuartos en mansiones, siempre les pido, enséñame los cuartos de donde están tus trabajadores. Así es. Puta, ¿Sabes qué es lo más horrible. indignante? Sí. Ratas, cucarachas, o sea, sin baño, hasta un sin catre. papel de baño. Un catre. Los catres que te mueres, sin cobijas. Quiero No digo, ¿qué es esto? ¿Sabes qué me Y impacta? por delante, 15 coches de colección. Pero eso sí, llega el empleador a las 2, 3 de la mañana, llega enfiestado, levanta a Juanita, porque Juanita no nada más es trabajadora del hogar, también cría hijos, también es maestra, es enfermera y aparte la hace de barman, ¿no? Y con lo que gana. Entonces, yo siempre digo, ¿por qué decimos, qué tema, ¿eh? por qué manejamos esa doble moral? Los ricos, bien lo dijiste ahorita, la gente que tiene más dinero, y no toda, porque también conozco gente que es maravillosa, pero la mayoría que tiene dinero es la más miserable. Solo Quiero tiene dinero. comentar, exactamente. También que hay pobres que tienen domésticos. Exactamente, eso es a lo que voy. A ver, cuéntame eso. Es a lo que voy. El 85% de los empleadores de la clase media También tienen es una mamá que es jefa de familia, que es encargada de una tortillería, una panificadora, Es y que que no claro. tiene seguridad social, que gana hasta 8,000 pesos al mes. Ella me han dicho a mí, Dani, yo no puedo pagar el seguro social, Dani, ¿cómo le hago? Yo por necesidad la necesito. Pero fíjense, es que este tema lo vamos a tener que Sí, tratar muchas claro. veces, Sí, ¿eh? sí. Es muy Entendemos jornaleros, no entendemos, vaya. Digamos que es un tema muy hablado. Claro. Sí. Y no se ha hecho nada. Y hay jornaleros buenos, hay Claro. empresas Y muy hay buenas, prácticas muy de buenas. clase mundial con Y los certificación. niños las ladrillas. No. Lo que pasa en las casas de México. Y tú estás diciendo, los pobres también. Sí. Claro, hay una contratan. tolerancia en Porque realidad ¿sabes a qué, estas Mónica? cuestiones. Dani, Fer, es una cadena de ayuda. Así es. Absoluto. A mí me ayudan a cuidar mis hijos, Sí. pero entonces alguien le cuida sus hijos, pero entonces alguien le cuida sus hijos, y es una cadena de 10 mujeres que entre todas se van cuidando a los hijos. ¿Y sabes qué? Isabel lleva, por ejemplo, recoge a mi hija a la escuela. ¿Quién recoge o quién va al festival de su hija de Isabel? Si por Isabel yo no estuviera aquí, mi hija ahorita está en la escuela, Camila, 10 años. pero ¿Quién va al festival? Es por la necesidad. Mi prioridad es mi hija. Pero cuando tengo que trabajar, y me lo han dicho, jefa o patrona, yo tengo que dejar a mis hijos encargados. Claro. Ahorita con el tema de la seguridad social, hay un poquito más de 11,000 trabajadoras afiliadas.
son muy pocas. De los 2.3 millones de trabajadoras que hay, son muy pocas. Hay 2.3 millones de en todo el trabajadoras. país. En todo el país. Oficialmente no, hombre. Pero si hay casas que hay 5. Exactamente. No, hombre. ¿Sabes yo que Sí, los datos oficiales nunca nos ayudan No, mi mucho, Fer. ¿no? ¿Sabes qué es lo que a nosotros se nos ocurrió como asociación? Tengo un minuto. Y con asesores, profesionalizar a mis compañeras. Profesionalizar. No es indigno ser trabajadora del hogar, pero No, si no mi es. compañera quiere, la profesionalizamos, la enseñamos, no nada más a servir, a atender camas. Y si ella quiere seguir Claro. creciendo, ¿qué crees? Tenemos un caso de éxito Ay, yo en un tengo hotel, varios, en te el lo Hotel juro. Presidente, No, hombre, yo ya te está como presento tres que salieron de recepcionista. mi casa. Sí. Bueno, a mí Me dijo, señora, yo quiero estudiar inglés. Le dije, pero a partir de mañana. Y cúcule. Arrancas bien temprano, resuelves los temas y el inglés empieza a partir de la 1 de la tarde. Y yo te lo voy a pagar aquí. Bueno, pues no se fue a LA. Ya comprometí al primer estado Muy bien. a que firmáramos un convenio Tiene que ser. para profesionalizarlas. Sí, Fue claro. Oaxaca y ¿qué crees? Se suman 4 más.